La doctora Sherry White es miembro de la Iglesia Metodista Unida de Estados Unidos. Realizó servicio como misionera en Chile y México por 42 años y actualmente está jubilada. Su última asignación fue como profesora y decana del Seminario Metodista en el Distrito Federal. Tiene una maestría en Antropología por la Universidad de Arizona y una maestría en Estudios Teológicos por el Seminario de Columbia en Decatur, Georgia. Para este mayo del 2014 se graduará con un doctorado en Ministerios con especialidad en Teología Feminista Internacional del San Francisco Theological Seminary en San Antonio Anselmo, California. Bienvenida, Sherry, muchísimas gracias. Pues es un privilegio y un gozo estar con ustedes en esta mañana y poder compartir un poco sobre la importancia del ecumenismo como un diálogo, pero me siento muy incómoda porque en un diálogo hay que vernos cara a cara y ustedes están en la oscuridad. Entonces no sé si eso se puede remediar, porque yo necesito hacer contacto con los ojos y eso no es posible en este momento. Karen me invitó a compartir sobre el ecumenismo y que compartiera experiencias personales que he tenido también, así que en el espíritu que el hermano Javier nos compartió hace un rato, lo personal sí va a intervenir. Eso es lo bonito, ¿verdad? Las historias personales, las biografías. Pues el tema del ecumenismo es relevante y hasta urgente en el mundo contemporáneo. Vivimos gracias. Hay un poquito de luz. Vivimos un caos ético global, muy obvio en el México actual, que requiere una respuesta de las iglesias que históricamente pregonan ser cristianos. Conviene aclarar entonces que tiene que ver lo que ecuménico con esta declaración sobre la violencia. Ecuménico proviene de la palabra griega oikumene, que significa el mundo habitado, y que se ha entendido como mundial o universal. Con el paso del tiempo y con la búsqueda de unidad entre denominaciones protestantes, y después con la apertura de la Iglesia Católica Romana a dialogar con protestantes, gracias al Segundo Concilio Vaticano, ha llegado a significar el diálogo entre cristianos de origen católico y protestante. Más específicamente, Juan Bosch nos dice que es la relación amistosa entre las iglesias divididas con la finalidad de superar rivalidades teológicas y manifestar la unidad visible entre las iglesias en obediencia al mandato de Jesús de permanecer unidos. Y esto se basa en textos bíblicos como Juan 17:21, Efesios 4, Gálatas 3:28, etc. Estos textos llaman a la unidad como creyentes en Cristo. Pero debemos reconocer que hay muchas formas de entender el Evangelio y practicar la fe. Ya no puede ser el retorno a la Iglesia Madre, como hemos escuchado en años recientes, de algunas instancias como en el documento Dominus Jesus de la Iglesia Católica Romana. Dentro de nuestra diversidad cristiana debe haber un reconocimiento de ello. Y entonces el quehacer es entablar un diálogo y la búsqueda de tareas conjuntas para avanzar los propósitos de Dios para su pueblo. A propósito, no uso el término reino de Dios, disculpen, ¿no? Que lo usó varias veces hace un ratito, por sus implicaciones monárquicas y por ende jerárquicos que las teólogas feministas evitamos, considerando que nuestro lenguaje afecta y configura nuestra forma de actuar y pensar. Precisamente el diálogo ecuménico es un punto que la teóloga católica María Pilar Aquino enfatiza como
una característica de la teología feminista latinoamericana. Y aquí traigo todas las citas. Ahora, en cuanto a la realidad mexicana, antes de ahondar en qué podemos hacer para estrechar lazos ecuménicos, quisiera señalar algunos aspectos de nuestra realidad mexicana que obstaculizan un quehacer ecuménico. En primer lugar, históricamente México ha sido y es un país conservador en lo religioso y en lo social, en los ámbitos católico y protestante. Esto crea recelos y temores, a veces infundados, pero no del todo, ya que han sido consecuencia de las persecuciones, muertes y expulsiones por razones religiosas que se viven hasta el día de hoy, más de un lado, pero de ambos lados, desafortunadamente. Dos, como protestantes, reconocemos que somos una minoría religiosa, pero con una presencia histórica desde el siglo decimonónico y con una nueva presencia pentecostal que crece rápidamente. Al ser minoría hay complejos y limitaciones propias, pero reclamamos los derechos de libertad de culto o de libertad religiosa garantizados para todo y toda ciudadano mexicano, mexicana, según la Constitución Política de la Nación. Y en tercer lugar, por muchos años, aunque menos ahora, se veía el rechazo a todos los que no fueran católicos en muchas ventanas de hogares que lucían un pequeño cartel que decía: este es un hogar católico y no se acepta propaganda de sectas. Ya casi no los he visto, pero existían. Eso juntaba iglesias protestantes con sectas, con el cual también tengo ciertos recelos, pero no rechazo, así mostrando intolerancia. Tampoco han ayudado declaraciones del anterior nuncio apostólico Prigioni en el sentido de que los protestantes eran como moscas y que no se podían comparar con un elefante. No el elefante hindú con sus... Ya también los elefantes predominan, parece. Yo creo que él quería enfatizar el tamaño, pero su selección de insecto conllevó a entender un elemento molesto y quizás hasta fuente de infección. Esta declaración se hizo en el contexto del proceso de oficializar a todas las iglesias en asociaciones religiosas que culminó en 1992. Tampoco ayudó la declaración del Vaticano Dominus Jesus, ya mencionado, que hasta sacerdotes católicos con espíritu ecuménico, me acuerdo de Luis del Valle, quien en paz descanse especialmente, eran personas que lamentaron públicamente y lo consideraron un retroceso a lo avanzado en el Segundo Concilio Vaticano. Ahora, ¿cuáles serían las acciones coadyuvantes ecuménicas? Lo anteriormente señalado es lo que crea recelos con muchos protestantes y pentecostales, y temo que no estoy de acuerdo con muchos hermanos y hermanas en la fe que se catalogan como cristianos, implicando que toda persona católica no lo es. Hasta me ha asombrado escuchar a católicos ahora hablar de los cristianos, refiriéndose a los protestantes y pentecostales o evangélicos. Y les digo, pero si ustedes también son cristianos. También me he encontrado que cuando uso el concepto diálogo ecuménico para referirme a diálogo aún entre protestantes, rápidamente me corrigen diciendo diálogo interdenominacional, así aclarando que el diálogo no incluye a católicos. Ahora, mi experiencia en América Latina siempre ha sido dentro del ámbito ecuménico, no solo por la familia en la cual crecí, pero también por mi trabajo como misionera metodista en Chile y ahora con 38 años en México. Intercalaré mi experiencia con mis propuestas para las acciones que históricamente se han llevado a cabo y las que considero aún viables, agregando o enfatizando lo que podríamos hacer aquí en México. Cuando llegué al sur de Chile en 1972, tiempo
la Unidad Popular y el presidente Allende, me encontré que el pastor metodista chileno con el cual colaboré ya tenía relaciones con otras iglesias quienes estaban trabajando con el pueblo mapuche. Eran dos sacerdotes católicos, uno de Estados Unidos y otro de Canadá, una misionera inglesa anglicana y el pastor metodista y yo representando a nuestra iglesia. Estando en una zona rural y bastante distante el uno del otro, era difícil tener un trabajo conjunto, pero sí organizamos por lo menos 3 encuentros para platicar sobre nuestras experiencias y cómo nos podíamos apoyar mutuamente, especialmente en cuanto a contextualizarnos a la realidad mapuche. Donde fallamos es que no incluimos a los mapuches en estos diálogos. Claro, yo creo que todos sabemos que uno no trabaja para, sino con y desde. Desgraciadamente, el golpe militar pinochetista que ocurrió en 1973, nuestros encuentros se acabaron, pero la amistad siguió con el sacerdote canadiense hasta el día de hoy y hemos intercambiado visiones de nuestro quehacer como creyentes comprometidos con un pueblo que sufre, pero al cual estamos llamados a acompañar. Ya estando en México, a partir de 1975 hasta la fecha, han existido varias oportunidades para trabajar, compartir y dialogar ecuménicamente. Me relacioné primero con CIDAL, un grupo ecuménico que trabajaba con mujeres marginadas en Cuernavaca, y ahí trabajé con 2 exmonjas y pues llegué a conocer a don Sergio Méndez Salcedo, del cual platicábamos hace un ratito, un gran hombre en la fe. Después colaboré con CECOPE, también una instancia ecuménica que tenía una variedad de proyectos de base, especialmente con migrantes en la frontera norte del país. No me tocó trabajar en ese proyecto, pero considero que una de las prioridades que todas las iglesias deberían tener ahora es la solidaridad con migrantes indocumentados. La tarea es enorme. Y la Iglesia Católica Romana tiene varias casas para migrantes que trabajan con mucho peligro y valentía. ¿Por qué no unir esfuerzos en esta tarea tan colosal? Ya hubo un encuentro en la Comunidad Teológica de México hace más de 2 años, en el cual estaban representadas varias iglesias cristianas, así que ya hay un punto de partida. Un aspecto de colaboración entre iglesias es la traducción bíblica, un quehacer que para el cual no tengo competencia, pero me enteré que el sacerdote estadounidense Maryknoll, que conocí en tierras mapuches, fue trasladado a Yucatán y trabajó en la traducción de las escrituras al maya bajo los auspicios de varias sociedades bíblicas. Ahora, una preocupación personal muy vigente es trabajar por la paz, y vaya que tenemos oportunidades para eso en México ahora. El movimiento por la paz con justicia y dignidad ha trabajado arduamente con muchas personas de iglesias y seculares para mantener a la vista la falta de justicia en cuanto a desaparecidos, muertos, torturados, etc. De ese movimiento ha surgido Iglesias por la Paz, que incluye católicos y protestantes, aunque los últimos más bien a título personal que institucional. Un último aspecto clave y primordial es el diálogo. De eso se trata en nuestro encuentro de estos días. Realmente es el punto de partida de todo encuentro ecuménico, pero no nos debemos quedar ahí nomás. Cuando me pasé de Cuernavaca al Distrito Federal y me relacioné con CECOPE, el coordinador Raúl Macín tenía estudios bíblicos y ecuménicos, y ahí fue que por primera vez conocí al padre Miguel Concha, quien llegaba con un pequeño grupo de sus seminaristas. Así que llevamos casi 40 años conociéndonos. Fueron encuentros muy ricos, y en tales encuentros personales son en esos que podemos perder el miedo al otro o la otra. Mi esposo también, José Luis Velasco, quien está por ahí, tuvo un encuentro en 1962 en Manzanillo, Colima,
entre 14 pastores protestantes y 14 sacerdotes católicos, que fue muy rico. Comenta que escogieron estudiar las epístolas juanicas, y al comenzar el encuentro hablaban de ustedes y nosotros. Pero pronto la plática se convirtió en un definitivo nosotros. Así que el estudio bíblico puede y debe ser un punto de partida importante. Ese encuentro personal con el otro y la otra hacen toda la diferencia. Y esperamos que sea para aceptación y no rechazo. Hay demasiados conflictos inherentes por supuestos males que solo el encuentro personal puede disipar. Y todos pecamos frecuentemente de ignorancia de dónde está parada la otra persona. Si Dios busca estar en diálogo con nosotros, ¿por qué levantamos barreras entre nosotros y el prójimo o la prójima? Además, hay demasiadas tareas urgentes y tan pocos recursos para no unir los esfuerzos de hombres y mujeres. A la par, hay estudios sobre el hecho que grupos de estudio, investigación o trabajo tienen mejores resultados cuando hay un grupo igualitario de mujeres involucradas. Entre paréntesis, un aporte y exigencia feminista. Marta Lamas, en la revista Proceso, hace un par de semanas, cita un estudio señalando que, cito, la inclusión de la dimensión de género apoya la excelencia de los resultados. Necesariamente, dice el artículo, mujeres por su género y vivencia cotidiana tendrán otras perspectivas que enriquecerán los resultados. Lamas habla de la importancia de la inteligencia colectiva, la cooperación y las habilidades cognitivas de los integrantes individuales de un grupo. Aplicando esto al ámbito de la Iglesia, volvamos a la insistencia de Pilar Aquino del quehacer ecuménico como un buen ámbito de participación de mujeres, ya que ellas han vivido realidades antagónicas de poder y la teología feminista, cito, busca adoptar una lógica alternativa y que promueve la vida por medio de una solidaridad universal que confronta problemas universales en pro de la justicia y el bienestar de los oprimidos. Cierre cita. Así que procuremos involucrar a mujeres y hombres en nuestro quehacer ecuménico. Quisiera enfatizar que el diálogo sí se tiene que dar en un contexto de respeto mutuo y de realmente escuchar lo que dice el otro o la otra. El escuchar y ser escuchados o escuchadas es característica de un enfoque feminista y de muchos pueblos originarios. No lo cito, pero lo refiero al texto Filosofar en clave topolaval de Carlos Lenkerstorff, que es precioso. Así que conceptos de jerarquía, de derecho por ser mayoría, o de tener la razón, o francamente el patriarcalismo milenario que impera en nuestra sociedad, con su peor expresión, el nefasto machismo, son obstáculos constantes y a veces ocultos que hay que superar. En este contexto quisiera compartir un texto bíblico, que toda reflexión tiene que partir de ahí, ¿no? Y este texto bíblico conlleva muchas de estas situaciones. Y es la del encuentro y diálogo de Jesús con la mujer sirofenicia o cananea, que está en Mateo 15 y en Marcos 7. Notemos lo siguiente. Él es hombre, judío por raza y religión, proveniente de Galilea, que es una zona rural de campesinos pobres, y va a zona de gentiles. Ella es mujer, sirofenicia o cananea, de la región de Tiro y Sidón, y que en ese momento es una zona romana y centro comercial próspero. Además, el texto de Marcos
nos comenta que ella es griega. Él llega cansado y queriendo alejarse de las multitudes, pero se ha adelantado su fama y ella lo busca, ya que es una madre desesperada y ruega por la sanidad de su hija. Él en el texto de Mateo no le responde a primera instancia. Y hay insistencias de la mujer y sus discípulos que le ruegan que le haga caso para que ya no moleste, casi como una mosca. Él contesta renuentemente. Al responder Jesús esquiva el tema, diciendo que solo ha venido a las ovejas perdidas de Israel y que no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perros, o perritos según algunas versiones, es decir, los gentiles. Y ella responde, sí, Señor, pero aún los perros comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Ahora, este texto siempre se ha visto como uno que demuestra la fe de una persona gentil ante un encuentro con Jesús, el gran rabino, sanador, futuro Mesías. Aquí yo veo una madre desesperada que es primeramente ignorada en su intento de diálogo y después un Jesús que esquiva responder y hasta le dice que no es merecedora de una respuesta. La palabra final la tiene la mujer, esta mujer valiente y desesperada que no suelta el asunto. Le pone en jaque al rey. Y Jesús tiene que reconocer la validez y valentía de su observación y conceder su petición. Un exégesis patriarcal de este diálogo milenario le va a sacar la vuelta a mi exégesis y darle toda la razón a Jesús. Pero lo primordial es que tenemos un encuentro entre personas de diferente sexo, raza, religión, cultura y ámbito socioeconómico, donde se han levantado varias barreras a la comunicación, donde no hay diálogo en primera instancia. Esto resumiría varios puntos importantes para nuestros diálogos como personas ecuménicas. En primer lugar, respetarnos como personas diferentes por razones de sexo o género, raza, religión, diversidades múltiples, etc. En segundo lugar, el respeto conlleva escuchar, realmente oír al otro o la otra, que te caiga el 20 en otras palabras. Como dice Violeta Rocha, teóloga nicaragüense avecindada en Costa Rica, nuestra realidad latinoamericana y caribeña tiene una polifonía teológica que viene de una polifonía de voces. Y eso nos lleva a permitir que el Espíritu continúe actuando en medio de nuestros pueblos. El ser uno en Cristo no significa uniformidad ni conformidad, sino valorar la rica diversidad teológica y religiosa que tenemos. En tercer lugar, no usar calificativos hirientes y que degradan, como perros, perritos, moscas, etc. 4. Considerar la horizontalidad como punto de encuentro con el otro o la otra. Es decir, desechar jerarquías de todo tipo, porque conllevan necesariamente que uno está arriba y otro abajo. Ejemplo, hombre, mujer, obispo, pastor, laico, presidente, uno, pueblo, muchos, etc. Y agregaría una solicitud feminista, el uso del lenguaje inclusivo, aunque podría ser incómodo a veces. Y quinto, y que el diálogo siga, que no se acabe, que se encuentre en lugares nuevos, como los seminarios donde los futuros líderes de la iglesia se encuentran, y que ese diálogo se transforme en el trabajo arduo de creación de justicia, equidad, misericordia, derechos humanos respetados y tantas cosas que conllevan a la paz.
Cito Isaías 32:17. El efecto de la justicia será la paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Si Dios nos busca constantemente, como se constata en su palabra, y nos insta a la unidad, coadyuvemos entonces en la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra, que no es algo para el futuro, sino para el aquí y ahora. Y finalmente, desde mi tradición metodista, comparto un pensamiento de Juan Wesley, el fundador del metodismo en el siglo XVIII en Inglaterra. En su sermón, El espíritu católico, lo toma en el sentido universal, pero era para incluir a todas las iglesias que confesaban a Jesucristo como su Señor. Y él dijo: si tu corazón es como el mío, si amas a Dios y a toda la humanidad, dame tu mano.